El sufrimiento es uno de los problemas más desafiantes e intrigantes de la experiencia humana. ¿Quién nunca se ha preguntado por qué hay tanto dolor y dificultades en el mundo? Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? Esta es una pregunta que atraviesa generaciones y ha sido formulada tanto por creyentes como por aquellos que tienen dificultades para creer en Dios ante tanto sufrimiento. Hoy profundizaremos en esta cuestión e intentaremos comprender, desde un enfoque filosófico y teológico, cómo la Biblia y la fe cristiana abordan el sufrimiento y por qué Dios permite que exista. Para empezar, debemos reconocer que la cuestión del sufrimiento no tiene una respuesta sencilla. No existe explicación que elimine por completo el dolor que sentimos cuando atravesamos momentos difíciles. La muerte de un ser querido, una enfermedad grave, la pérdida del trabajo, el hambre, las guerras, son realidades que inevitablemente nos hacen preguntarnos por qué sucede todo. Sin embargo, a lo largo de la Biblia vemos que Dios no ignora el sufrimiento y las Escrituras nos dan algunas pistas sobre cómo entender este misterio. Una de las primeras cosas que debemos considerar es que el sufrimiento es parte de la realidad de un mundo caído. En Génesis, en los capítulos 1 y 2, Dios crea todo y ve que es bueno. El plan original de Dios para el mundo era armonía, paz y felicidad, pero con la entrada del pecado en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, el sufrimiento y la muerte se convirtieron en parte de nuestra experiencia. En Romanos capítulo 5, versículo 12, Pablo explica, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El sufrimiento no estaba en el plan original de Dios, sino que es una consecuencia de la rebelión humana contra él. Esto, sin embargo, nos lleva a otra pregunta: ¿por qué Dios permitió que el pecado entrara en el mundo? ¿Por qué no impidió que Adán y Eva desobedecieran? Para responder a esto, debemos entender que Dios le dio a la humanidad libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones reales y significativas. Sin él, la humanidad sería como robots programados para hacer siempre el bien, pero sin libertad para elegir. Dios, en su amor, quiso crear seres capaces de amarlo y elegir vivir en obediencia a él, pero el verdadero amor solo puede existir donde hay libertad para elegir. Desafortunadamente, el libre albedrío conlleva la posibilidad de tomar malas decisiones. Adán y Eva, al decidir desobedecer a Dios, abrieron la puerta al mal y al sufrimiento en el mundo. El pecado no solo separa a los humanos de Dios, sino que también afecta a toda la creación. Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 22, sabemos que toda la creación gime y trabaja aún hasta ahora. El mundo que vemos hoy, con todas sus tragedias y dolor, no es el mundo tal como Dios lo creó o pretendió, sino el resultado de las decisiones equivocadas tomadas por la humanidad desde el principio. Incluso con esta explicación, la cuestión del sufrimiento sigue siendo difícil, especialmente cuando pensamos en personas inocentes que sufren, como los niños o aquellos que parecen no haber hecho nada para merecer tanto dolor. Para ello podemos acudir al libro de Job, que nos ofrece una de las reflexiones más profundas sobre el sufrimiento humano. Job era un hombre justo y recto, pero lo perdió todo: sus hijos, sus bienes y su salud. La historia de Job nos recuerda que el sufrimiento no siempre es una consecuencia directa de algo que hemos hecho. A veces simplemente sucede sin que entendamos por qué. Sin embargo, el libro de Job también nos enseña algo muy importante: incluso en medio de su sufrimiento, Job nunca perdió su fe en Dios. Cuestionó, se lamentó e incluso peleó con Dios, pero nunca dejó de creer que Dios tenía el control. Al final del libro, Dios responde a Job, no con una explicación completa del sufrimiento, sino con una demostración de su soberanía y sabiduría. Dios le muestra a Job que él ve el panorama completo, mientras que nosotros a menudo solo vemos una pequeña parte. Esto nos enseña que incluso cuando no entendemos por qué sufrimos, podemos confiar en que Dios tiene el control y tiene un plan más grande del que podemos ver. Otro punto crucial a considerar es que el sufrimiento puede tener un propósito. Aunque no es fácil aceptar esto en medio del dolor, la Biblia nos enseña que Dios puede usar el sufrimiento para moldearnos, enseñarnos y acercarnos a Él. En Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4, Pablo escribe, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, a la paciencia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. El sufrimiento,
cuando se pone en las manos de Dios, puede transformarnos, fortalecernos y hacernos más como Cristo. Además, el sufrimiento puede ayudarnos a depender más de Dios. A menudo es en las situaciones más difíciles cuando nos damos cuenta de nuestra propia fragilidad y de nuestra necesidad de algo más grande. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo habla de un aguijón en la carne que lo atormentaba y que le pidió a Dios que lo quitara. Pero la respuesta de Dios fue: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nos recuerda que en nuestra debilidad y sufrimiento, la gracia de Dios es suficiente para sostenernos. Él está con nosotros en nuestro dolor y nos fortalece cuando ya no tenemos fuerzas. El máximo ejemplo de cómo Dios usa el sufrimiento para un propósito mayor se encuentra en la cruz de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo y sufrió el mayor de todos los sufrimientos. Fue traicionado, humillado, torturado y crucificado, y lo hizo de manera completamente inocente. Si había alguien que merecía vivir una vida sin sufrimiento, ese era Jesús. Sin embargo, fue a través de su sufrimiento que Dios trajo la salvación al mundo. En Isaías capítulo 53, versículo 5, leemos: mas el herido fue por nuestras transgresiones, y molido por nuestras iniquidades, el castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La cruz nos enseña que Dios puede transformar el mayor sufrimiento en algo maravilloso y redentor. Otra cosa importante sobre el sufrimiento es que nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar eterno. Jesús nos prometió que en este mundo tendríamos aflicciones. En Juan capítulo 16, versículo 33, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos recuerda que aunque el sufrimiento es parte de la experiencia humana, es temporal. Para aquellos que confían en Cristo, existe la promesa de que un día todo sufrimiento llegará a su fin. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, está escrito: Él enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque el antiguo orden ha pasado. Esta es la gran esperanza de la fe cristiana. Aunque no siempre podemos entender el motivo del sufrimiento, podemos estar seguros de que no durará para siempre. Dios ha prometido que un día restaurará todas las cosas. Habrá una nueva creación, sin dolor, sin muerte y sin pecado. Y mientras esperamos ese día, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento. Él es, Emmanuel, Dios con nosotros. Él no nos abandona en nuestros momentos más oscuros. Pero mientras todavía vivamos en este mundo marcado por el sufrimiento, ¿cómo debemos afrontarlo? La respuesta bíblica es simple pero profunda: con fe. La fe no nos garantiza que nos libraremos del sufrimiento, pero sí nos garantiza que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento. Nos da la esperanza de que el sufrimiento no tiene la última palabra. Al confiar en Dios, podemos encontrar consuelo, fortaleza y esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. Además, el sufrimiento nos llama a ser compasivos. La experiencia del dolor nos hace más sensibles al dolor de los demás. Como cristianos, estamos llamados a llorar con los que lloran, Romanos capítulo 12, versículo 15. Debemos ser agentes de consuelo, ayuda y esperanza para quienes sufren a nuestro alrededor. Al hacer esto, reflejamos el amor de Cristo, quien vino a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Aunque nunca tendremos una respuesta completa a esta pregunta, la fe cristiana nos ofrece algunas verdades que nos ayudan a afrontar esta realidad. El sufrimiento es una consecuencia de un mundo caído, pero Dios puede usarlo para sus propósitos redentores. El sufrimiento nos moldea, nos acerca a Dios y nos recuerda nuestra dependencia de Él. Y, sobre todo, el sufrimiento no tiene la última palabra. Dios ha prometido restaurar todas las cosas y darnos una eternidad sin dolor. Si estás pasando por un momento de sufrimiento en este momento, recuerda que Dios está contigo. Él ve tus lágrimas, siente tu dolor y promete estar a tu lado. Quizás no entiendas por qué en este momento, pero puedes confiar en que Dios tiene un plan mayor, incluso cuando todo parece oscuro. La fe en Cristo nos da esperanza, incluso en los momentos más difíciles, y nos asegura que la victoria final es suya. Si este vídeo te ayudó a comprender mejor el tema del sufrimiento a la luz de la fe cristiana, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para obtener más contenido que construya tu caminar con Dios. Que Él te bendiga y te fortalezca en cada momento de tu camino.